Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el primer tema de la segunda unidad y continuaremos con las reglas de diferenciación. Cuando hablamos de las reglas de diferenciación de funciones compuestas o reglas de la cadena, establecimos que habían varios tipos de funciones compuestas. Unas, las tipo potencia, en las cuales evaluamos en el examen anterior, y otras que eran las funciones exponenciales y logarítmicas, y que en ese momento establecimos que las veríamos por separado en vista de las propiedades particulares que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, vamos a ver inicialmente las reglas de diferenciación para funciones logarítmicas y exponenciales. Y básicamente en este curso vamos a trabajar con estas cuatro, porque las demás solo tienen una pequeña diferencia en los factores constantes. Básicamente son serían las mismas reglas de diferenciación. Bien, entonces tenemos que si la función es e a la x, la derivada es e a la x. La función exponencial es la única que al derivar o integrar tenemos la misma expresión. Y la derivada de una función logarítmica del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Ahora, estas reglas son específicas para el caso que el argumento es exactamente x. Es decir, aquí tenemos x, aquí tenemos x. Entonces, cualquier expresión distinta de x se considerará como u de x, es decir, se considera como una función logarítmica o una función exponencial compuesta. Bien, aplicando la regla de diferenciación para funciones exponenciales o logarítmicas compuestas, si ustedes recuerdan, básicamente la regla de diferenciación para funciones compuestas establecía que íbamos a realizar lo que denominamos la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Entonces, en el caso de la derivada interna, nos referíamos a la derivada del argumento de la función compuesta, que en el caso de las funciones exponenciales es la expresión a la cual está elevada e, y en el caso de las funciones logarítmicas es lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tal como vimos en las funciones exponenciales, la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial. Entonces, en este caso, la derivada externa sería la misma función exponencial multiplicada por la derivada del argumento, es decir, multiplicada por la derivada de u de x. Entonces, esta sería la derivada externa y esta sería la derivada interna. Al igual, la función logarítmica tendríamos que es 1 sobre u de x multiplicada por la derivada de u de x, que al final, si se multiplicarían, tendríamos, si se multiplican, perdón, tendríamos a la derivada del argumento
medida entre el argumento. Fíjese que básicamente si empleáramos esta regla para derivar cuando el argumento es exactamente X, si aplicamos esa misma regla, tendríamos e a la X multiplicada por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 1. Entonces tendríamos siempre e a la X. En el caso de la función logarítmica, 1 sobre X multiplicado por la derivada del argumento, o si quiere, la derivada del argumento, como el argumento en este caso es X, la derivada del argumento es 1, entre el argumento que es X. Y tal como habíamos dicho, estas otras reglas solo difieren en la parte constante. Aquí, en vez de la función exponencial, tenemos una constante a elevado a la x. Entonces, la derivada es a la x multiplicada por el logaritmo natural de a. Aquí se hace una excepción de que a debe ser distinta de 0. En el caso de las funciones logarítmicas en base a, el logaritmo en base a de x es 1 sobre a por logaritmo en base a de. Y en su forma compuesta, a la u de x, entonces aquí tenemos la derivada externa multiplicada por la derivada interna y siempre por logaritmo natural de a. Y en el caso de la función logarítmica en base a de u de x, tenemos la misma forma, la derivada del argumento entre el argumento solo multiplicada por la parte constante, logaritmo en base a de. Bien, pero siempre por regla general, al derivar una función logarítmica o exponencial, deberíamos de primero simplificar la expresión aplicando las propiedades de las funciones logarítmicas y exponenciales. Estas ya las hemos empleado anteriormente. Tenemos en el caso de las funciones exponenciales las propiedades. Cuando tenemos un producto, copiamos la base, sumamos los exponentes. En el caso del cociente se copia la base, se restan los exponentes. Cuando está elevada a un exponente y este a su vez a un otro exponente, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. E elevado a la 1 es e. Recuerde que e es una constante. Y tenemos e elevado a la logaritmo natural de x. Podemos sustituirlo por x. En el caso de las funciones logarítmicas, las propiedades son de alguna forma similares porque estas funciones tienen una relación. Entonces, si tenemos logaritmo natural de un producto, podemos cambiarlo o expresarlo como una suma de logaritmos de las expresiones que se encuentran en el argumento. En el caso de un cociente, lo expresaríamos como una resta del logaritmo natural de la expresión del numerador menos el logaritmo natural de la expresión del denominador. En el caso que tenemos el logaritmo natural de una expresión elevada a un exponente, el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo natural de la expresión. El logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de e es 1 y el logaritmo natural de e a la x es igual a x. Bien, entonces vamos a resolver algunos ejemplos aplicando derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. Aunque, tal como sucedió con las funciones compuestas tipo potencias, vamos
a aplicar también, o veremos ejercicios en los cuales se apliquen las reglas que hemos visto anteriormente. Es decir, reglas de productos, cocientes, regla de la cadena y ahora funciones logarítmicas y exponenciales simultáneamente. Es decir, tendremos ejercicios en los cuales se combinen varias o muchas de las reglas que hemos visto anteriormente. Bien, ¿por qué es importante emplear las propiedades de los logaritmos o de las funciones exponenciales para simplificar las expresiones? Asumamos que derivaríamos esta función sin simplificarla aplicando la regla de diferenciación de los logaritmos. Entonces la regla establece que vamos a tener un cociente en el cual en el numerador tendríamos la derivada del argumento. En este caso el argumento es una función compuesta y es una función compuesta que en su argumento tiene un cociente. Entonces aplicamos la regla de la cadena y luego para derivar el argumento tendríamos que aplicar la regla de productos y cocientes. Y todo esto dividido entre esta expresión y luego trataríamos de simplificarla. O sea, el proceso se puede realizar, no hay ningún problema, pero yo puedo perfectamente aplicar las propiedades de los logaritmos o tomar ventaja de las propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión y luego tener una expresión que es mucho más sencilla de derivar y obviamente sería mucho más sencilla de simplificar. Bien, entonces, ¿cómo esta expresión, o tal como anteriormente habíamos establecido, lo primero que haríamos antes de derivar una función es identificar qué tipo de función es la que tenemos para derivar, puesto que una vez identificada, puedo aplicar la regla apropiada. En este caso, tenemos una función logarítmica. ¿Y cómo identificamos que esta es una función logarítmica? Tenemos el logaritmo natural y tenemos el paréntesis y toda la expresión está contenida en el argumento del logaritmo. Entonces, esto la hace una función logarítmica. Entonces, de acuerdo a lo que establecimos por regla general, primero aplicaríamos las propiedades con la finalidad de simplificar. Como hay una propiedad de las funciones logarítmicas que establece que cuando tenemos el logaritmo natural de una expresión elevada a un exponente, podemos perfectamente pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión luego podríamos aplicar otra propiedad de los logaritmos, la cual establece que cuando yo tengo el logaritmo natural de un cociente de funciones, puedo expresarla como una resta de logaritmos, restando el logaritmo natural del numerador
restándole, perdón, al logaritmo natural del numerador, el logaritmo natural del denominador. Aquí hay que tomar en consideración que esta constante multiplicaría a esa resta. Entonces tendríamos que esto es igual a 1/2 y que esto va a multiplicar al logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Una vez que hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, que ya no tengo más propiedades que aplicar, entonces procedemos a derivar. Bien, entonces aquí tenemos funciones logarítmicas del tipo logaritmo natural de u de x. Tal como lo establece esta regla, cuando derivamos logaritmo natural de u de x, esto va a ser igual a la derivada del argumento u' de x dividida entre el argumento. Adicionalmente, aquí tenemos una constante multiplicando una función. De acuerdo a las reglas de derivación, copiaríamos esa constante y la multiplicaríamos por la derivada de la función. Logaritmo natural de 3x menos 1, donde 3x menos 1 es u de x. Entonces, la derivada va a ser igual a la derivada del argumento, es decir, a la derivada de 3x menos 1, que en este caso es 3, dividida entre el argumento, que en este caso es 3x menos 1. Entonces tendríamos a 3 sobre 3x menos 1. A esto le vamos a restar la derivada de logaritmo natural de 2x más 5. Derivada igual sería la derivada del argumento, en este caso 2 sobre 2x más 5. Y ahí tenemos la derivada de esa función, de la función logarítmica, aplicando la regla de diferenciación para funciones logarítmicas del tipo compuestas. Siempre, como dijimos, lo primero que vamos a hacer es aplicar las propiedades de las funciones logarítmicas y exponenciales y luego derivar. Esto siempre que sea posible. En algunos casos probablemente no sea posible aplicar las propiedades, pero por regla general
aplicaremos las propiedades cuando sea posible. Entonces, tal como lo establecimos, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de función voy a derivar. Perdón. En este caso tenemos un cociente de funciones. Entonces, para derivarla voy a aplicar la regla del cociente. Aunque para esta función, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos funciones exponenciales. Entonces, al aplicar la regla del cociente, en un determinado momento derivamos numerador y denominador. Entonces, en el caso cuando nos toca derivar estas funciones, entonces vamos a aplicar la regla que corresponde. Entonces, como esencialmente es un cociente, voy a aplicar la regla del cociente para funciones. La regla del cociente establece que en el numerador tendríamos primero a la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Aquí al derivar e a la x no hay problema porque sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. Luego a esto voy a restarle la derivada de e a la menos x. Pero como el argumento, en este caso, menos x es distinto de x. Entonces voy a considerar que esta expresión es del tipo e a la u de x, es decir, e a la menos x. Yo voy a considerar a menos x como u de x. De acuerdo a esta regla, la derivada es e a la u de x multiplicada por la derivada del argumento. Es decir, la derivada de esta expresión es e a la menos x, es la misma función exponencial multiplicada por la derivada de su argumento. En este caso, la derivada de menos x es menos 1. Es decir, que la derivada es menos e a la menos x. Entonces vamos a colocar un paréntesis aquí y tendríamos que la derivada es menos e a la menos x. Bien, ahora continuando con la regla del cociente, vamos a restarle la derivada de la función del denominador. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Y a esto le vamos a sumar la derivada de e a la menos x, que ya la conozco, que es menos e a la menos x. Y esto multiplicado por la función del numerador. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Bien, cuando hemos aplicado anteriormente la regla del cociente, una vez que aplicamos la regla, procedemos a simplificar. Y aquí vamos a
igual que lo hemos hecho anteriormente, simplificamos el numerador. Bueno, básicamente en este caso, en este momento solo voy a multiplicar los signos, hacer el producto de estos signos, de estas expresiones que hicieron falta de operar. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Entonces, para simplificar, cuando hemos aplicado la regla del cociente, hemos empleado dos opciones anteriormente. Realizar el producto de los factores o si hubiesen factores en común, factorizar. Pero al observar vemos que no hay factores en común a ambos lados de la resta. Únicamente que este factor se repite a este lado de la resta y este otro factor también se repite. Es decir, tendríamos dos veces e a la x más e a la menos x. Es decir, esto puedo cambiarlo por e a la x más e a la menos x al cuadrado. Y luego, al otro lado de la resta, tenemos e a la x menos e a la menos x dos veces. Es decir, lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Y por qué expresarlo al cuadrado? Pues aquí tendríamos dos opciones para simplificar, ¿verdad? Una es multiplicarla, o sea, hacer todo el producto de estos factores, pero al expresarla de esta forma, yo tengo a ambos lados de la resta productos notables. O sea, puedo aplicar una fórmula que me ahorraría, digamos, algún tiempo el tener que multiplicar los factores a ambos lados del signo negativo. O sea, al expresarlo como cuadrados, tenemos aquí una suma al cuadrado y una resta al cuadrado. Entonces, conocemos estas formulitas para desarrollar los productos notables. En este caso, tendríamos el cuadrado del primero. Si elevamos e a la x al cuadrado, copiaríamos la base y multiplicaríamos los exponentes. E a la x por 2 es e a la 2x. Luego a esto, como en este caso es una suma, vamos a sumarle dos veces el primero, e a la x, por el segundo, e a la menos x. O sea, copiaría la base y sumaría los exponentes. X más negativo x es 0. Y luego
a esto le sumaríamos el cuadrado de este segundo. E a la menos x elevado al cuadrado sería e a la menos 2x. Luego a esto vamos a restarle, vamos a ponerle signo más, vamos a abrir un paréntesis y desarrollaríamos este producto notable. Entonces aquí tendríamos, como este es una resta al cuadrado, entonces tendríamos el cuadrado del primero e a la 2x, en este caso menos 2 veces el primero e a la x por el segundo e a la menos x, copio la base, sumo los exponentes, e a la 0, y luego vamos a sumarle el cuadrado del segundo, e a la menos x al cuadrado, e a la menos 2x. Bien, ahora solo tendríamos que multiplicar ese signo negativo que está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Esto permanece igual. Esto permanecería igual. Y multiplicamos el signo negativo. Tendríamos menos e a la 2x más 2e a la 0. Sabemos que e a la 0 es 1, eso es básicamente 2. Y luego tendríamos menos e a la menos 2x. Solo nos restaría operar los términos semejantes en el numerador. Tendríamos que a la 2x con menos e a la 2x se hace 0, que e a la menos 2x con menos e a la menos 2x se hace 0, y nos quedaría únicamente 2 más 2, que es 4, dividido entre e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado. Bien, veamos otro ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos el caso de una función logarítmica. Una función logarítmica que en su argumento tiene un cociente. Siempre por regla general dijimos vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces tendríamos que, como es el logaritmo natural de un cociente, puedo expresarlo como una resta de logaritmos restándole al logaritmo natural de la
expresión del numerador el logaritmo natural de la expresión del denominador. Tendríamos logaritmo natural de el numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y eso sería lo que podría simplificar haciendo uso de las propiedades de los logaritmos. Entonces, procederíamos a derivar. Está bien. Voy a derivar un logaritmo natural del tipo logaritmo natural de u de x. Entonces, si recordamos, la derivada del logaritmo natural de u de x es la derivada del argumento entre el... Si en este caso u de x es a la 4x más 1, entonces, ¿qué sería u' de x? La cosa es que aquí tenemos una función, digamos, e a la 4x, que es del tipo e a la u de x, donde 4x es u de x. Entonces, ¿qué establece la regla de diferenciación para e a la u de x? Que la derivada va a ser igual a e a la u de x, es decir, e a la 4x multiplicada por la derivada del argumento. En este caso, el argumento es 4x. La derivada de 4x es 4. Entonces, la derivada de u sería 4e a la 4x más la derivada de 1, y la derivada de 1 es 0. Bien, entonces, pero recuerde que lo que estamos derivando es logaritmo natural de u de x, pero como necesitábamos determinar qué es u' de x, entonces por eso hicimos todo el proceso para encontrar la derivada del argumento en el cual se incluía una función exponencial del tipo e a la u de x. Entonces, de acuerdo con la regla de diferenciación para logaritmo natural del tipo logaritmo natural de u de x, tendríamos la derivada del argumento, es decir, la derivada de u de x. Y establecimos o determinamos que la derivada de u de x es 4e a la 4x. La derivada del argumento dividida entre el argumento. ¿Cuál es el argumento? E a la 4x más 1. Y en el caso de logaritmo natural de e a la 4x menos 1, la única diferencia que hay en el argumento es que aquí tendríamos menos 1 y acá tenemos más 1. Pero como al derivar las constantes se hacen 0, tendríamos
tendríamos exactamente la misma derivada del argumento, ¿no? 4e a la 4x dividida entre e a la 4x menos 1. Y esta expresión pudiese simplificarse un poco más. ¿Qué cosas podríamos hacer? Podríamos extraer factor común 4e a la 4x y tener aquí 1 sobre e a la 4x más 1 menos 1 sobre e a la 4x menos 1. Podríamos también realizar la resta de fracciones algebraicas, es decir, sacar un común denominador y luego hacer las operaciones y hacer esta resta. ¿De qué depende hasta dónde deberíamos de dejar nuestra respuesta? Eso es bastante subjetivo porque eso dependerá de hasta dónde el, el que elabora el examen deje su respuesta. Como ustedes la tienen que seleccionar, si ustedes llegan hasta aquí y la respuesta no la encuentran en lo que tienen que seleccionar, es muy probable que tuvieran que seguir simplificando la expresión. Entonces, eso es algo que es subjetivo en el sentido de la persona que realiza el examen o elabora el, los problemas o los ejercicios para el examen. Pero usualmente en las clases presenciales esta ha sido una respuesta aceptable. Bien, veamos un último ejemplo. En este caso tenemos una función logarítmica y en el argumento de la función logarítmica tenemos también una función logarítmica. Recuerde que para derivar un logaritmo natural de u de x, yo tengo que tener la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, si nuestro argumento, como en este caso, es una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x. O sea, esto es logaritmo natural de u de x. Entonces, aunque es repetitivo, podríamos, si quiere, poner otra b de x, digamos. Entonces, pero la regla no cambiaría. La derivada sería la derivada de este argumento dividida entre este mismo argumento. Es decir, prima de x va a ser igual a la derivada de x cuadrado más 3, que es 2x, dividida entre x cuadrado más 3. Bien, entonces ya contamos con prima de x. La derivada entonces va a ser igual a prima de x, que es lo que acabamos de determinar,
dividida entre, o de x, dividida entre logaritmo natural de x cuadrado más 3. Solo nos restaría simplificar extremos con extremos, medios con medios. Entonces tendríamos a x cuadrado más 3 que multiplica al logaritmo natural de x cuadrado más 3 en el denominador, y en el numerador tendríamos 2x.